Hola, hola gente, bienvenidos y bienvenidas a todos. Muchísimas gracias por estar en cada proyecto. Hoy estaremos realizando este farolito navideño en madera, solo con material reciclado, que es esa madera. Espero que lo puedas hacer. Ya tú decides en qué lugar poder decorar. Ahora, para la época de Navidad, ya tengo ubicada la vela aquí, como ustedes miran. Podemos ubicar allá adentro también un florero con unas piñas. Ya tú decides cómo realizar. Estos son los materiales. Necesitamos bisturí, regla, un lápiz. Necesitamos de 6 a 7 tablitas, más o menos de estos largos. Necesitamos una base de madera. Necesitamos también un serrucho y pegamento de madera especial. Este sirve para pegar madera, vidrio y plástico. Si quieren hacer el tamaño de este con las medidas que dejo aquí, pongan cuidado en esta parte. A este lado me está midiendo 18 centímetros y acá 18 centímetros. A los costados está midiendo 16 centímetros y 16 centímetros. Las tablitas que son largas, cada una me está midiendo 39 centímetros. En total necesitamos de 5 a 7 tablas. Vamos a estar necesitando otras piezas de estas, que son 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Cada uno me está midiendo 15 centímetros y medio de largo. Vamos a estar ocupando también otras tablitas más pequeñas. En total 4 unidades, que cada uno me está midiendo de largo 10 centímetros. Esas son las piezas que estaremos ocupando. Ahora empezamos a hacer el armado. Para sacar los cortes de este tamaño, las medidas que acabo de dar, marcamos sobre él y cortamos con el serrucho. Si tú no puedes cortar, puedes pedirle favor a alguien con mucho cuidado. Vamos a limpiar el polvo para que pegue bien ese pegamento de madera. Cerciórense de que la tabla no tenga polvo ni que tampoco esté húmeda o mojada, para que el pegamento me haga ese efecto. El color de la pintura lo dejo a su preferencia. Ahora procedemos a pegar las tablas. Las tablitas más corticas la estaremos ubicando en esta parte de acá. Va a ir así. Y este lo unimos acá así. Me va a quedar de esta manera. Vamos a poner el pegamento. Bueno, aquí ya tengo ubicado la tabla. Ahora entonces procedemos a pegar este en este lado de acá. Vamos a pegar así y este acá así y este acá de esta manera. Así es como vamos ubicando. Ella me va a quedar en esta parte de acá. Entonces este lo ponemos aquí, este otro lado acá, aquí les enseño cómo quedó. Ya ubiqué la parte de la base.
Después de que se secó el pegamento, le puse, para que quede bien reforzado, silicona caliente. Aquí nosotros podemos seguir decorando. Cortamos otro pedazo de madera y podemos ubicar en esta parte así, el otro por este lado, o ubicamos uno aquí, la otra acá, el otro a este lado, en fin, en los 4 lados. Ya tú decides cómo hacer. Si quieres poner como cruzado, también cortas, iría un palo desde ahí, una tabla hasta acá, y el otro a este lado, y acá arriba la pueden dejarla así libre, o si no, ubicamos de esta manera, así, o conseguimos otra tabla de estas mismas y ponemos como una tapa acá encima. Si quieren lo dejan de este tono al natural sin pintarla, o ya tú decides en qué color deseas pintar. Ya listo el farol. Estaré ubicando en color plata en la parte de la madera. Me gustó el resultado y ya listo para decorar, y puedes decorar en cualquier rincón de tu hogar. Entonces ahora procederé a pintarlo. Bueno, mi gente, hemos llegado al final. Ya quedó seco y así es como quedó. A mí me encantó el resultado como quedó este farol. Ahora ubicamos una vela acá. Queda hermosa, así rústico. Me encanta todo lo que es así rústico y queda muy bonita. Espero que lo puedas hacer también. Estaremos viendo en un próximo video.